Hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta clase entonces vamos a seguir con la práctica de ondas planas. Lo que vamos a hacer es directamente pasar a los problemas. El problema 5 es el primero que vamos a resolver y después vamos a resolver el problema 8. Así que bueno, arranquemos con el problema 5. Bueno, el enunciado del problema 5 lo que nos dice es que tenemos un espejo sobre el cual incide una onda plana, ¿sí?, perpendicularmente. Los espejos, en la vida normal, generalmente, ustedes lo que habrán visto es que tienen una capa de vidrio, ¿sí?, que es un dieléctrico, ¿sí?, y del otro lado lo que tienen es una capa de plata, por lo general, em, con lo cual es una superficie conductora. Así que en nuestro problema idealizado, lo que vamos a tener es una onda plana que incide desde el vacío sobre un dieléctrico con permitividad epsilon, ¿sí?, y un ancho d, y a continuación de eso vamos a tener un conductor ideal donde, bueno, el campo eléctrico se va a tener que anular. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la onda que tiene un campo eléctrico E0, que es la que incide, con K, pasa al dieléctrico y se transmite algo, una ET, que luego se refleja en el conductor y sale un ER' con un K opuesto, y a su vez parte de ese ER' se transmite hacia el vacío de nuevo y sale un ER, ¿sí? Así que entonces lo que vamos a tener es, en el vacío, un campo total que va a ser el vacío igual al E0 por E a la I kx menos I omega t, más el ER que tenemos acá por E a la I krx menos I omega t, ¿sí? Y por otro lado, en el dieléctrico vamos a tener un campo E epsilon, ¿sí?, que va a ser el ET por E a la I kt menos I omega t, y otro E R' por E a la I kr' menos I omega t, ¿sí? O sea, esos van a ser los dos campos totales en el vacío y en el dieléctrico. Entonces las incógnitas, E0 es dato, y las incógnitas que nos pide el problema que averigüemos son los campos totales en todo el espacio. Así que tenemos que averiguar el ET, el ER y el ER' en función de eso, ¿no? Para eso lo que vamos a tener que usar son las condiciones de contorno, ¿no? En E0 vamos a tener una condición de contorno de que se anule el campo eléctrico, y en Z igual a D vamos a tener que poner otras condiciones de contorno, ¿sí? Arranquemos por Z igual a 0. Entonces, las condiciones de contorno en Z igual a 0 son que 0 tiene que ser igual al campo eléctrico en Z igual a 0, pero el campo eléctrico es ET más ER', entonces ER' tiene que ser igual a menos ET, ¿sí? Y entonces, acordándonos de que los campos eléctricos están en X, en X versor, podemos escribir a los campos eléctricos que teníamos más arriba, totales, como el vacío, ¿sí?, en X versor, y E epsilon también en X versor, con este menos acá. Lo otro que tenemos que usar entonces son las condiciones de contorno en Z igual a D, ¿sí?, que son las siguientes, ¿sí? No las voy a repetir demasiado, pero son las condiciones de contorno que ya habíamos visto. Por un lado nos dice que el D normal a la superficie se tiene que conservar, el B normal a la superficie se tiene que conservar, y el campo eléctrico tangente a la superficie también, y el campo H tangente a la superficie en Z igual a D también se tiene que conservar. Las primeras dos ocurren trivialmente, ¿no? Porque como los campos tanto D como B son tangentes a la superficie, ¿sí?, están en X versor, el, el campo normal es cero, tanto arriba como abajo. ¿Está bien? Entonces, estas dos se satisfacen trivialmente. Así que son las otras dos las que nos va
las que vamos a necesitar para resolver las dos incógnitas que nos quedan. Bien, entonces escribamos eso. Reemplazando en la primera condición, ¿sí? Que es la conservación del E tangencial, reemplazamos la expresión que teníamos antes y nos queda lo siguiente. Y por el otro lado, reemplazando, usando que h es la raíz de epsilon sobre mu, k por e, habíamos visto que el k, bueno, en un caso estaba en menos z versor y en otro caso en z versor. El mu es igual a 1, ¿sí? Así que fíjense que entonces para pasar de la ecuación de arriba a la ecuación de abajo es sencillo, ¿no? Porque va a haber como vamos a multiplicar por k versor y el k versor del E0 y del ER tienen un signo de diferencia, lo que va a pasar es que van a adquirir estos dos términos un signo de diferencia, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con estas dos, ¿sí? Con el ET y el ER', ¿no? Como uno va en z versor y el otro en menos z versor, lo que va a pasar es que los dos van a adquirir un signo de diferencia, entonces acá va a quedar un más. Y por otro lado, como vamos a multiplicar por el raíz de epsilon adelante, va a quedar en el término de la derecha, que es el término en el dieléctrico, va a quedar un raíz de epsilon, y acá no va a quedar nada, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora para seguir despejando, lo único que tenemos que hacer es sumar 1 y 2, ¿sí? Si sumamos 1 y 2, pueden ver que el ER se va a cancelar, ¿sí? El E0 va a quedar con un 2, que vamos a poder pasar dividiendo. Y entonces, bueno, ahí despejamos el ET en función del E0 y nos queda esta expresión que tenemos acá. Y después entonces lo único que nos queda es despejar el ER, ¿sí? Así que entonces lo que hacemos es reemplazando en 2, o sea, reemplazamos acá que ET tiene esta expresión, ¿sí? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, así que simplemente reemplazamos esto acá y despejamos el ER. ¿Está bien? Y haciendo eso nos queda este resultado. Ahora, lo otro que nos pide el ejercicio es que chequeemos que el problema 2, ¿se acuerdan que teníamos tres interfaces? O dos interfaces y tres medios en realidad, con un epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Lo único que queda entonces es tomar el límite de epsilon 1 igual a 1, que sería el vacío, que el epsilon 2 sea el epsilon de este problema, y que el epsilon 3 tiende a infinito. ¿Se acuerdan que ese era el límite para que el dieléctrico se comportara como un conductor? Em, Así que haciendo eso, les queda a ustedes entonces chequear que efectivamente estos dos resultados coinciden con los del problema 2. Bueno, entonces pasamos al problema 8. El problema 8, el punto A, esencialmente lo que nos dice es que tenemos una onda plana que incide sobre un conductor perfecto, ¿sí? Esa onda básicamente se va a reflejar como pasaba antes. Y por otro lado, en el punto B vamos a tratar un absorbente perfecto, o sea que no hay nada que se refleje, ¿sí? Todo lo absorbe. Bien, entonces, lo que nos pide es cuál es la presión sobre la superficie, ¿sí? La presión, ustedes saben que es fuerza por unidad de área, entonces ya estuvimos viendo cómo calcular fuerzas, así que lo que vamos a hacer es volver sobre eso y usar el tensor de Maxwell que habíamos visto para calcular la fuerza. Bien, entonces, ¿se acuerdan que teníamos la ecuación del balance de impulso, de que la derivada del P mecánico más la derivada del P electromagnético era una fuerza que era necesaria para mantener el equilibrio, más el tensor de Maxwell, la integral del tensor de Maxwell sobre la superficie? Entonces lo que vamos a hacer es poner una superficie que agarre justo al conductor, ¿sí? Para calcular la fuerza sobre él. Esa superficie solo nos va a importar la tapa de arriba, ¿sí? Porque la tapa de abajo, en el caso del conductor perfecto, la tapa de abajo, los campos son cero, ¿sí?
Con lo cual lo que vamos a hacer es integrar sobre una superficie. Y ni siquiera necesitamos integrar porque se acuerdan que habíamos visto que lo que nos interesa es la presión, que es la fuerza por unidad de superficie. Y se acuerdan que habíamos visto que el T por N sobre 4pi es esencialmente la fuerza por unidad de superficie. O sea que en realidad ni siquiera tenemos que integrar sobre esa superficie. Lo que nos interesa entonces es mirar cuánto vale T por N sobre 4pi sobre esa superficie. ¿Por qué eso nos va a dar la fuerza? Bueno, porque todo lo que está a la derecha corresponde a la derivada del P mecánico. Bueno, pero tenemos el P electromagnético también, ¿no? Bueno, pero el P electromagnético era la integral de volumen de E por B, ¿no? Dentro del volumen encerrado por la superficie que poníamos. Bueno, pero dentro del volumen estamos adentro del conductor perfecto, y dentro del conductor perfecto los campos se anulan, entonces no hay P electromagnético, ¿sí? O sea que toda la derivada del P mecánico sería igual a estos dos términos. Como además estamos diciendo que esté quieto, ¿no? Entonces el P mecánico va a ser 0 y la fuerza va a ser simplemente, va a estar dada por este término, por el T por N sobre 4pi. Acuérdense que, o sea, como estamos incidiendo con una onda electromagnética, ¿sí? Un campo electromagnético variable, ustedes saben que induce una corriente eléctrica en un conductor. De manera tal que, como ya vimos con los problemas de cuasiestacionario y demás, lo que va a pasar en realidad es que esta onda electromagnética va a inducir una carga sobre esta superficie, pero además, como habían visto, esa corriente va a inducir cargas libres y además va a inducir una corriente sobre el conductor. Esa corriente, ustedes habían visto que esencialmente tiene una longitud de penetración que es inversamente proporcional a cuán bueno es el conductor, ¿sí? O sea, cuanto mejor es el conductor, menos penetra esa corriente inducida, ¿sí? O sea que esencialmente lo que va a pasar es que para que se satisfaga la condición de que el campo eléctrico tiene que ser cero en el conductor, se van a inducir cargas libres y corrientes sobre la superficie del conductor, ¿sí? Eso igual no cambia nada de lo que dijimos del electromagnético, porque eso es en una distancia muy, muy chiquitita sobre la superficie, y en la mayor parte del conductor el campo lo podemos considerar como cero. Entonces, lo que decimos es que necesitamos calcular 1 sobre 4pi T por N, ¿sí? Y esa es la fuerza por unidad de superficie, ¿sí? O sea, de ahí va a venir la presión. Em, Tanto en el A como en el B lo que vamos a hacer es considerar incidencia normal, ¿sí? Y además, eh, como como este T por N depende de los campos eléctricos y magnéticos, y esos campos varían con el tiempo, ¿sí? Porque es una onda, lo que vamos a hacer es considerar, eso varía muy rápidamente, ¿sí? Lo que nos interesa son esencialmente los valores promedio de esto, ¿no? Que es lo que vamos a observar cuando vayamos a hacer la experiencia realmente, si no vamos a ver una oscilación del conductor ni nada por el estilo. Entonces ustedes ya habían visto que para tomar el valor medio temporal, lo podían calcular como un medio de la parte real de un campo por el otro conjugado, ¿sí? Así que vamos a usar esto para calcular el valor medio de T por N, ¿sí? Bueno, entonces empecemos con el conductor perfecto. Entonces dijimos que tenemos una onda plana que incide sobre un conductor perfecto. Vamos a poner estos dos ejes, N, la normal al conductor, y T, la dirección tangencial. Entonces va a incidir este campo eléctrico con este KI y se va a reflejar un cierto campo eléctrico con KR. Bien. Ahora, las condiciones de contorno, ya sabemos que el campo eléctrico va a tener que ser igual a la suma de estos dos campos eléctricos, el EI más el ER, pero además sobre el conductor perfecto, que es a donde vamos a querer calcular el tensor de Maxwell, ese campo se tiene que anular. Así que el ER va a tener que ser igual a menos el EI. ¿Está bien?
Es lo mismo que pasaba en el problema anterior. Entonces, em, como además el B, ustedes se acuerdan que lo calculábamos haciendo el K por el campo eléctrico, y el K para estas dos ondas es diferente, esos dos signos se compensan y quedan los dos con el mismo signo, ¿sí? Y entonces, como los dos quedan con el mismo signo, se van a sumar y va a quedar un menos 2 EI por D, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda es reemplazar en el tensor de Maxwell que hemos visto antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que como el campo magnético es paralelo a la superficie, es perpendicular a la normal, o sea, B por N es 0, así que todo esto se va. El campo eléctrico total es 0, así que este término se va también. Y solamente nos queda el módulo del B al cuadrado, ¿sí? El módulo de B al cuadrado va a ser 4EI. El 4 con el 2 va a quedar un 2, el 2 con el 8 va a quedar un 4, así que en definitiva lo que queda es menos 1 sobre 4pi por el módulo del EI al cuadrado en la dirección normal, ¿sí? Así que esa va a ser la fuerza por unidad de superficie que va a sentir el conductor perfecto. Pasando entonces al absorbente perfecto, es en algún punto más sencillo, ¿no? Porque no tenemos ningún campo reflejado, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que los campos son, las condiciones de contorno van a ser simplemente que, ni siquiera son condiciones de contorno, lo que nos está diciendo es que el E es simplemente el E incidente y el B es igual al BI, ¿sí? Que además, si usamos que el B tiene que ser K por el campo eléctrico, nos queda menos EI en T, en T versor. Y entonces lo que hacemos es reemplazar directamente esto en el tensor de Maxwell, donde usamos los campos sobre la superficie. Y acá ya juntamos ya usamos que los campos son paralelos a la superficie, o sea que B y E por N da 0, y juntamos el 1 medio que teníamos adelante de los módulos al cuadrado con el 8, así que nos quedó menos 1 sobre 16pi. Y acá simplemente entonces reemplazamos que el módulo de EI es EI y que el módulo del BI también es EI. Así que nos va a quedar 2 módulo de EI al cuadrado. El 2 con el 16 va a dejar un 8. Y bueno, esta es entonces el resultado de la presión sobre el absorbente perfecto. Que fíjense que esta presión es la mitad de la anterior, ¿no? O sea, la anterior era igual, pero con un 1 sobre 4pi. Que tiene sentido porque como el campo se refleja en el anterior, la transmisión de momento es el doble, ¿no? Así que bueno, y el último ítem que nos pedía era ver que, el último ítem de estos dos en realidad, nos pedía ver que esta presión era igual a la densidad de energía del campo electromagnético. Ahí no se confundan, ¿sí? Hasta ahora usamos el balance de impulso, ¿sí? Para calcular la presión. No se confundan el balance de impulso con el balance de energía, ¿sí? Son dos cosas bien diferentes. Bien, entonces, si la incidencia es normal, E por N es igual a B por N, que es igual a 0, ¿sí? Porque los dos campos son paralelos a la superficie, o sea que son perpendiculares a la normal. Entonces, si miramos, la presión es estrictamente la fuerza normal a la superficie, ¿sí? En el caso anterior, la fuerza que obtuvimos ya era normal a la superficie, así que todo el módulo de esa fuerza era la presión. Pero estrictamente la presión es un escalar y es menos N por la fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Em, Escribiendo eso como el promedio temporal con el 1 medio, la parte real de todo esto. Bueno, el E por N es 0 y el B por N es 0, con lo cual estos dos términos se van. Y lo único que nos queda es el N por el N da 1, ¿sí? Del último término. Y lo que nos queda es esto. Pero el módulo del campo eléctrico al cuadrado más el módulo del campo magnético al cuadrado
es justamente la densidad de energía, ¿no?, del campo electromagnético. Acá, si se acuerdan, la densidad de energía tenía un 1 sobre 8pi, ¿sí? Pero como es la densidad promedio temporal, esto aparece en un medio, ¿no?, extra que hace que estas cosas sean iguales. Así que entonces la presión nos queda que es igual al valor medio, ¿sí?, de la densidad de energía del campo electromagnético. Y la pregunta es por qué eso debería suceder, ¿no? Bueno, podemos hacer una cuenta muy rápida y con los dedos para entender por qué eso sucede. Sí, como decíamos antes, en principio el balance de impulso, que es el que necesitamos para calcular la presión, eh, no tiene nada que ver con la densidad de energía, pero por la característica de las ondas electromagnéticas, esas dos cosas pueden estar relacionadas, sobre todo en este caso que tenemos incidencia normal y justo se nos cancelan estos dos términos. Y eso es porque la presión, ustedes saben que es la fuerza por unidad de superficie, por unidad de área, y la fuerza es la variación del impulso sobre la variación del tiempo, ¿sí? Ahora piensen, si piensan en la superficie y en que, por ejemplo, si lo piensan con fotones, pero es lo mismo con el campo electromagnético, si ustedes piensan en que inciden fotones y cada fotón tiene delta P, ¿sí? Bueno, la energía que tiene cada uno de esos fotones es U sobre C, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que la energía de un fotón es igual a P por C? O sea que la energía, la variación del momento va a ser la energía sobre C. Y ahora C por delta T es una unidad de longitud. La longitud con el área queda volumen, así que queda energía por unidad de volumen, o sea que queda la densidad de energía, ¿sí? O sea que en realidad que estas dos cosas, que la presión y la densidad de energía sean iguales, no tendría por qué pasar. Justo pasa en incidencia normal y justo pasa por las características de la radiación electromagnética. Pero bueno, no se confundan el balance de impulso con el de energía. Así que bueno, después lo siguiente entonces que vamos a hacer es, hasta acá hicimos incidencia normal, lo que vamos a hacer es considerar incidencia oblicua, ¿sí? O sea, hacer una pequeña generalización. Y además vamos a permitir la posibilidad de que el campo electromagnético tenga dos polarizaciones, ¿sí? E1 y E2, que van a ser dos direcciones perpendiculares a la dirección de propagación, ¿sí? Así que vamos a tener una onda que va a incidir con ángulo θ y va a tener polarización en E1 y en E2, se va a reflejar y va a tener polarizaciones en E1' y en E2'. Fíjense que en el caso de la incidencia normal no tenía demasiado sentido distinguir las dos polarizaciones, ¿no? Porque en el caso de incidencia normal, que este ángulo sea 0, E2 y E1 los dos son paralelos a la superficie, ¿sí? Con lo cual los dos están relacionados por una rotación, ¿sí? Y esa rotación es una simetría de este plano infinito conductor. Así que en el caso anterior no tenía sentido distinguirlo, pero en este sí, y vamos a considerar el caso más general y que puede tener cualquiera de las dos polarizaciones. Entonces, el campo eléctrico incidente va a tener polarización E1 en la dirección E1, polarización E2 en la dirección E2, y va a ser una onda plana con E a la I, KI por R menos omega t. Y el campo eléctrico reflejado va a tener polarización E1' en E1' y E2' en la dirección E2'. Y va a ser también una onda plana, E a la I, KR en R menos omega t. Y entonces el campo magnético lo vamos a sacar del campo eléctrico, ¿sí? Eh, multiplicando por el K, haciendo el producto vectorial con el K. Eso nos va a generar un signo de diferencia, ¿no?, entre los dos, ¿sí? Porque el K por el E1 te va a dar el E2, ¿sí? Pero el K por el E2 te va a dar menos el E1, con lo cual va a aparecer este signo de diferencia entre las dos polarizaciones. Y bueno, el E1 entonces lo vamos a tener que descomponer como seno de θ en n más coseno de θ en t,
¿sí? Donde n es la perpendicular y t es la paralela a la superficie. El E1', fíjense que va a apuntar en menos t, ¿sí? Así que va a ser seno de teta por n menos coseno de teta por t. Y el E2 va a ser simplemente el producto vectorial de t por n, ¿sí? Va a salir como de la pantalla. Y el E2', bueno, va a ser igual al E2. Por otro lado, el E1', ¿sí? O sea, el reflejado, lo que vamos a hacer es considerar el caso más general posible, ¿sí? Ya sea que la superficie sea conductor o sea un absorbente perfecto, ¿sí? Incluso una situación que podría ser intermedia, en la cual vamos a considerar que el E1' sea alfa por E1 y el E2' sea menos alfa por E2, ¿sí? O sea, fíjense que si alfa es igual a 1, es justamente el caso del conductor que ya vimos, ¿sí? En el cual el reflejado pasa a ser menos el incidente, mientras que el caso de alfa igual a 0 sería que tanto E1' como E2' sean 0, ¿sí? O sea que no habría campo reflejado, ¿sí? Así que permitiendo que alfa valga 1, que alfa sea un número entre 0 y 1, permitimos cualquier cosa básicamente entre un conductor y un absorbente. Incluso podríamos poner que alfa sea complejo, ¿sí? De manera tal de que cuando se refleja el campo electromagnético adquiera una fase, ¿sí? Bien, entonces, seguimos como antes, ¿sí? Calculamos los campos eléctricos y magnéticos totales, ¿sí? Lo único que hacemos es reemplazar quién es E1 y quién es E2, y quién es E1' y E2', ¿sí? Y con eso sacamos el campo eléctrico. El campo magnético sale igual, ¿sí? Y entonces, una vez que tenemos los campos eléctricos y magnéticos totales, lo único que tenemos que hacer para calcular la presión es reemplazarlo en el tensor de Maxwell, ¿sí? Así que vamos a reemplazar el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Va a haber que hacer unas cuantas cuentas, ¿sí? Porque calcularle el módulo al cuadrado de esto puede no ser tan fácil, ¿sí? Em, pero una vez que tenemos eso, nos va a dar este resultado que tenemos acá, ¿sí? Vamos a tener una componente normal y una componente tangencial, ¿sí? Sobre la superficie. Pero la presión, ya sabemos que es un escalar y es la componente normal a la fuerza sobre la superficie, así que la presión va a ser menos n por este resultado que teníamos antes, así que la presión va a ser simplemente esto. Fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque em, si el ángulo es 0, la presión em, va a ser toda en la dirección normal, ¿sí? Y en cambio, si el ángulo se acerca a pi sobre 2, la presión esencialmente lo único que va a hacer es una fuerza tangencial sobre la superficie, con lo cual la presión se va a anular, ¿no? Así que ya tenemos la presión. Y ahora entonces lo único que nos queda es hacer el siguiente ítem, que el siguiente ítem lo que nos dice es, para entender más o menos, ¿no? Como cuán importante es la presión de radiación, qué tan grande es su magnitud, lo que nos dice es, bueno, a la Tierra la ilumina el Sol entonces la luz que emite genera una presión de radiación sobre la Tierra, y si asumimos que la densidad de la Tierra es 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, y si asumimos que es perfectamente absorbente, ¿qué radio tendría que tener la Tierra para que la atracción gravitatoria entre el Sol y la Tierra se compense exactamente con la presión de radiación? O sea, ¿cómo se compara la presión de radiación que hace el Sol con la atracción gravitatoria, ¿sí? Que ejerce sobre la Tierra? Y entonces lo que queremos averiguar es cuál tiene entonces que ser el radio de la Tierra para que esas dos fuerzas se compensen, ¿sí?
Bueno, entonces para eso ya tenemos todos los ingredientes porque calculamos la fuerza por unidad de superficie para un cuerpo arbitrario que puede ser absorbente o conductor o algo intermedio, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es decir que la Tierra es absorbente, o sea que vamos a poner en la ecuación que obtuvimos antes de la fuerza por unidad de superficie, que el alfa es cero, y entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza en la dirección z, ¿sí? O sea, la dirección en la que incide la luz, ¿sí? Que es la única dirección en la que vamos a tener fuerza neta, ¿no? Por una cuestión de simetría, ¿no? Como esto es simétrico alrededor de una rotación en z, toda la fuerza va a estar solamente en z. Em, entonces, reemplazando, la fuerza en z va a ser la integral sobre la semiesfera, ¿sí? Porque solamente la mitad de la esfera está iluminada, solo la mitad de la esfera hay presión de radiación, de 1 sobre 4pi por el valor medio de t por n por z, ¿sí? Porque solamente nos interesa la fuerza en esa dirección. Y entonces usando 3, que es la ecuación anterior que teníamos de la fuerza por unidad de superficie, con n, que era el vector normal, que en este caso va a ser r versor, y t igual a θ versor, ¿sí? Reemplazamos eso en la ecuación anterior, y a su vez esa ecuación 3 la reemplazamos acá arriba, ¿sí? Lo que vamos a tener que usar entonces es que como vamos a multiplicar el r versor por el z versor, fíjense que el r versor es coseno de teta en z versor y el teta versor es seno de teta en z versor. ¿Sí? Cuando teta es 0, r versor coincide con z versor. Así que nos queda este coseno que viene del r versor por z versor y acá va a haber un seno extra que va a venir del teta versor por el z versor. Y esta integral sale fácil, ¿no? Porque la integral de bar phi es 2pi, ¿sí? Porque nada de esto depende de phi. Tenemos esta rotación alrededor de z versor, como decíamos. Y por otro lado, esta integral en d de coseno de phi de teta sale sencillo y nos queda este resultado. Claro, pero esta fuerza la tenemos en términos del módulo del campo eléctrico al cuadrado, que no es un dato del problema. El dato que nos dan sobre la radiación es la potencia, ¿sí? La potencia que emite el Sol. Entonces lo que tenemos que hacer es relacionar esas dos magnitudes. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es plantear el balance de energía, ¿sí? El balance de energía sobre la esfera centrada en el Sol que justo toca la Tierra, o sea que tiene como radio la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿no? Si uno hace eso, lo que tiene es que dentro de esta superficie la energía mecánica, ¿sí? No varía, porque el Sol no varía su energía mecánica. La variación de la energía electromagnética va a ser la potencia, ¿sí? Justamente que nos dan como dato. Y del otro lado vamos a tener menos c sobre 4pi por la integral sobre la superficie, ¿sí? Esta superficie de radio R, em, de el valor medio de E por H, ¿sí? Ok, pero como dijimos que em, la energía mecánica no varía, esencialmente la potencia va a ser el módulo, va a ser igual al módulo de esto, ¿sí? O sea, esto que ponemos acá, ¿sí? La potencia, le pongo pot, simplemente para no poner P y que se confunda con la presión que teníamos antes, es igual a 4pi por la integral sobre la superficie del módulo del valor medio de E por H. Ahora, como el mu y el epsilon son los dos iguales a 1, esto va a ser E por E, y además como H además es perpendicular a E, entonces esto va a ser simplemente el módulo del campo eléctrico al cuadrado, que ese módulo del campo eléctrico al cuadrado sale afuera de la integral, ¿sí? Porque estamos asumiendo que la radiación del Sol es isótropa, no va a depender de la dirección en la que estemos mirando sobre la esfera, así que nos va a quedar c sobre 4pi por la superficie de la esfera, que es 4pi r al cuadrado, por el módulo del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esto ya relacionamos la potencia con el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, con eso ya tenemos la fuerza, ¿sí? La fuerza que va a sentir la Tierra. ¿Sí? Es simplemente despejar el módulo
de E al cuadrado y reemplazarlo acá en términos de la potencia. Lo otro que tenemos que hacer entonces es pedir que esta fuerza que ejerce la presión de radiación más la fuerza gravitatoria de atracción sea cero, ¿sí? O sea que las dos se compensen exactamente. Fíjense que el r cuadrado que nos queda acá dividiendo es exactamente la distancia entre la Tierra y el Sol, que es el mismo r cuadrado que teníamos acá. Así que esas dos cosas se van a cancelar y nos va a quedar, además, que podemos usar que la masa de la Tierra la podemos escribir como la densidad por el volumen. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Y entonces, reemplazando esto acá y reemplazando la fuerza, podemos despejar el A, ¿sí? Y el resultado que nos queda es esto que tenemos acá. ¿Está bien? Que entonces, si usamos los datos que nos da el problema, o sea, si ponemos que la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico y que la potencia es 4 por 10 a la 26 watts, lo que nos da es que el A es aproximadamente 600 nanómetros, que, bueno, es un número muy, pero muy chiquito, ¿sí? Así que, como esperábamos, la atracción gravitatoria realmente es muchísimo más grande que la presión de radiación que puede sentir la Tierra por, por la luz emitida por el Sol. Así que bueno, con eso terminamos el problema 8 y la clase. Bueno, nos vemos.